Nunca quise invitarte. No te queremos aquí. Eso fue lo que dijo mi único hermano. La boda de mi único hermano. El evento familiar único en la vida. Y así me enteré de que estaba excluido. Mi nombre es Santiago. Por alguna razón, a menudo era el único que quedaba fuera de las reuniones familiares. Siempre les daba el beneficio de la duda. Probablemente se olvidaron, me decía a mí mismo. No es nada personal. Me aferré a ese pensamiento durante demasiado tiempo. Quizás una parte de mí creía que si seguía siendo útil y amable, eventualmente volverían a notarme. El año pasado, se saltaron mi cena de cumpleaños por completo. Todo lo que recibí fue un breve mensaje de texto de mi madre. Feliz cumpleaños, Santiago. Sin emojis. Sin calidez. Solo tía Elena estaba de mi lado. A veces llamaba y preguntaba lo único que nadie más hacía, ¿no te sientes solo? Ella fue la única que pareció orgullosa cuando me fui de casa y construí mi propia carrera. El resto de la familia desestimó mi trabajo en marketing digital como jugar con computadoras. No tenían idea de que había tenido éxito financiero. Nunca presumí y ellos nunca preguntaron. Así que cuando llegó una invitación a la boda de Tomás el mes pasado, no podía creerlo. Impresa en cartulina gruesa con letras doradas, decía, estás cordialmente invitado a la boda de Tomás Anderson y Lucía Gómez. La fecha era el 15 de mayo, en un elegante jardín de la ciudad con una recepción posterior en un resort junto al lago. Mis manos temblaban de emoción. Pensé que esto era una señal. Pasé semanas eligiendo un vestido impresionante y el regalo perfecto. Reservé una cita en la peluquería, me hice las uñas. Durante años, solo había querido una cosa, ser reconocido, ser útil, ser necesitado. Y finalmente, pensé que ese momento había llegado. Creía que esta invitación derretiría el hielo entre mi familia y yo, que finalmente sería bienvenido, que finalmente sería visto. No tenía idea de lo equivocado que estaba. El día antes de la boda, conduje hasta la casa de tía Elena, mi luz en la oscuridad. Quería mostrarle el regalo sorpresa que planeaba darle a mi hermano en la boda. Cuando llegué, pareció un poco sorprendida, pero me recibió cálidamente como siempre. No puedo esperar a mañana, dije, abrazándola con emoción. Pero había un rastro de tristeza en sus ojos, un atisbo de culpa. ¿Cómo has estado, Santiago? ¿Te gustaría un café?, preguntó y me llevó a la sala de estar, y pude escuchar la tensión en su voz. En la mesa de café había un álbum de fotos desconocido. Mientras ella estaba en la cocina preparando café, lo abrí sin pensar. Dentro había caras familiares. Toda mi familia sonriendo en un hermoso jardín. Tía Elena, ¿de qué es esto?, pregunté mientras regresaba con una bandeja de café. Noté que sus manos temblaban ligeramente. Oh, la boda de Tomás el fin de semana pasado, titubeó. Santiago, quería decírtelo, intenté llamarte, pero no encontré el valor. Mi corazón se detuvo. ¿La boda? Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Pensaste que era mañana, ¿verdad? Yo tampoco podía creer lo que hicieron, dándote la fecha equivocada a propósito. Protesté. Les dije a Tomás y a tus padres que esto era cruel. Mi voz tembló. Pero recibí la invitación. He estado preparándome. La ira brilló en los ojos de Elena. Te excluyeron intencionalmente. Casi no voy por eso. Pero al final, fui y, pensando en ti, lo siento profundamente. Recogí el álbum de nuevo y pasé las páginas. Todos estaban allí. Una hermosa ceremonia en el jardín, luces de hadas, copas de champán. Todos vestidos de punta en blanco. Incluso parientes lejanos que no había visto en años estaban allí. Hubo votos, discursos, bailes y fotos grupales. Esto no fue un evento pequeño y privado. Esto fue una boda real. La boda de mi único hermano, un evento familiar único en la vida. Mi cara ardía y mi boca se secó como arena del desierto. Necesito confirmar esto, dije, poniéndome de pie. Elena me tomó la mano con fuerza. Santiago, espera. Antes de que los confrontes, solo quiero que sepas que eres fuerte.
Siempre lo ha sido. Pero esto fue cruel. No deberías ir solo. Iré contigo. Respiré hondo. Gracias, tía Elena. Pero esto es algo que tengo que hacer yo mismo. Ella asintió. Está bien. Pero pase lo que pase, siempre estoy de tu lado. Siempre lo he estado. Siempre lo estaré. Empoderado por sus palabras, subí a mi coche y conduje hacia la casa de campo de mis padres. Mi mente daba vueltas y mi corazón era un caos. Sin el apoyo constante de tía Elena, no creo que hubiera podido ser tan fuerte. Ella era la única que alguna vez reconoció lo aislado que había estado en la familia. La única que a veces alzaba la voz en mi contra. Cuando llegué a la casa de campo, vi no solo el coche de mis padres, sino también una familiar camioneta negra en la entrada. Era el coche de Tomás. Mis manos temblaron al abrir la puerta. Las risas llegaban desde la sala de estar. Allí estaban, mis padres, mi hermano Tomás y Lucía, claramente la novia, aunque ahora vestida de manera informal en lugar de blanco. Se reían viendo un juego de fotos de la boda. En el momento en que entré, la conversación se detuvo. Todos se giraron para mirarme. Por un momento, la habitación se congeló en silencio. Santiago. Mi madre pareció sorprendida. ¿Qué haces aquí? Fui a casa de tía Elena, dije, aunque mi voz no sonaba como la mía. Me dijo que la boda fue el fin de semana pasado. No me perdí la mirada que intercambiaron Tomás y Lucía. Los labios de Lucía se apretaron en una delgada línea. Oh, sí, dijo mi madre, sus ojos esquivando los míos. Fue una hermosa y pequeña ceremonia. Pequeña, pensé en el álbum. Había más de 50 personas allí. Y recibí una invitación para una ceremonia que supuestamente es mañana. Así es, dijo Tomás de repente, sonando cansado. Porque nunca tuvimos la intención de invitarte. El aire cambió. Nadie lo detuvo. No queríamos que arruinaras nuestra boda, dijo, mirándome directamente. Siempre estás callado, siempre en segundo plano, pero de alguna manera las cosas salen mal a tu alrededor. La gente no sabe cómo actuar cuando estás allí. Quería un día perfecto en mi vida, y eso significaba sin ti. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Cada mirada extraña, cada sentimiento de exclusión que había ignorado, todo cristalizó en ese momento. ¿Sentían esto desde hace mucho tiempo?, pregunté. Todos nosotros, añadió mi madre en voz baja. Pero sus palabras fueron claras. Para ser honesto, Santiago, siempre ha sido extra, como un fantasma que no deja rastro, pero que aún así necesita ser cuidado en los eventos familiares. Nosotros solo. Mi padre intervino, apresuradamente. Solo queríamos que la boda fuera pequeña. Mi madre habló por encima de él, tranquila y fría. Estás perturbando la paz que hemos pasado años construyendo en esta familia. Paz, la miré con incredulidad. ¿Ignorándome? ¿Excluyéndome? Tomás suspiró. Terminemos esta conversación. Intentamos evitar esto. Es exactamente por eso que no la invitamos, dijo, mirando a mis padres como si yo ni siquiera estuviera allí. Entiende la indirecta, dijo, frío y claro. No te queremos. El tiempo pareció detenerse. Nadie se movió. Ya veo, dije finalmente. Di media vuelta y salí de la casa. Antes de subir al coche, llamé a tía Elena. Gracias, tita, por estar siempre de mi lado. Siempre, Santiago, respondió suavemente. Tú eres mi familia, y la familia no se trata de sangre. Se construye sobre el amor y el respeto. Sus palabras resonaron en mí. Me dieron la fuerza para decidir qué hacer a continuación. En el camino a casa, no podía dejar de escuchar las palabras de Tomás. Entiende la indirecta. Las repetía una y otra vez. Como si yo fuera un intruso inconsciente que se negaba a captar el mensaje a pesar de todas las señales que habían estado allí durante años. Como si creer que todavía tenía un lugar en sus vidas fuera una especie de carga. Lágrimas calientes corrían por mi rostro mientras agarraba el volante. No fue perderme la boda lo que me rompió.
Fue la claridad aplastante, la confirmación innegable de que ya no era parte de ellos, de que no era querido. Pero esto es lo que más importa. No soy alguien que busca venganza. No me aferro a pequeñas quejas. No quiero lastimar a nadie. Lo que quería, lo que necesitaba, era finalmente dejarlo ir. No más esperanza. No más aparecer con una sonrisa. No más ofrecer amabilidad como moneda de cambio, esperando un asiento en su mesa. Esa noche, comencé a planificar. No venganza, algo más duradero, algo que nunca esperarían porque nunca les importó conocerme de verdad. El primer paso fue financiero. La verdad es que me ha ido bien estos últimos años. Trabajé en marketing digital. No soy multimillonario, pero estoy muy cómodo. Especialmente desde que me diversifiqué en la gestión de propiedades. Había hecho algunas inversiones excelentes. Nadie preguntó nunca por mi vida. Así que no sabían que ahora era dueño de 3 propiedades de alquiler. No sabían que había estado cubriendo silenciosamente los gastos de mis padres a través de subvenciones anónimas de mi LLC, las reparaciones del techo, los problemas de plomería. Incluso los impuestos sobre la propiedad. Nunca necesité reconocimiento. Solo quería apoyarlos porque eran mis padres. Al día siguiente, contacté a Sofía Vargas, mi abogada. Es la mujer astuta que maneja mis inversiones inmobiliarias. Una vez que le expliqué la situación, entró en acción. Te han estado abusando emocionalmente durante años, dijo, tomando notas. Y ahora, a pesar de depender financieramente de ti, así es como te tratan. Así es, dije. No creo que siquiera se den cuenta de cuánto he apoyado sus vidas, pero honestamente, no quiero seguir haciéndolo. Necesito protegerme. Sofía asintió. Podemos solicitar una orden de restricción. Si hay evidencia de abuso emocional y acoso, es probable que el tribunal la conceda. Durante los siguientes días, reuní todo. Registros de invitaciones ignoradas, capturas de pantalla de chats grupales, las fotos de la boda y la prueba más contundente, la invitación a una boda que ya había ocurrido una semana antes. Un mes después, el tribunal aprobó una orden de restricción temporal. Con la ayuda de Sofía, entregué documentos legales a cada miembro de la familia. Les prohibía acercarse físicamente a mí y restringía todo contacto en línea. Y una cosa más, firmé documentos que ponían fin formalmente a mi asistencia financiera para las reparaciones de su hogar. Congelé la cuenta. La primera llamada fue de mi madre. Santiago, ¿qué es esto?, gritó. Somos tu familia. Ya no, respondí en voz baja. Han dejado claro durante años que yo no era parte de esta familia. Ahora solo lo estoy formalizando. Esto es ridículo, dijo. Nosotros solo. ¿Solo qué?, pregunté. ¿Pretendiendo que no existía? ¿Borrárame? ¿Así es como tratan a la familia? Después de una pausa, susurró, ¿es por dinero? ¿Estás enojado porque necesitábamos tu ayuda? Ni siquiera sabía que estabas pagando las reparaciones hasta que vi el aviso. Esas palabras me helaron. Ese es exactamente el problema. Nunca entendieron. Y colgué. Luego vino la avalancha de mensajes furiosos de Tomás, amenazando con llevarme a los tribunales, llamándome loco, culpándome por los problemas financieros de nuestros padres. Pero la respuesta más sorprendente vino de mi padre. Se puso en contacto con mi abogada y me envió una carta formal, el único método permitido bajo las restricciones. Santiago, escribió, observé en silencio cómo te apartaban de la familia. Mi cobardía nos trajo hasta aquí. Si la acción legal es lo que se necesita, quizás es lo que merecemos. Solo quiero que sepas que lo siento. Si hubiera sido un mejor padre, esto podría no haber sucedido. Al leer su carta, sentí un destello de lástima, pero el dolor aún estaba fresco. Las heridas aún eran profundas. La orden de restricción permaneció vigente. Sofía manejó sus continuas preguntas sobre las finanzas. Eventualmente, entendieron que esto no era una farsa. Ya no era parte de sus vidas, y estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus palabras y acciones descuidadas.
Pero esto era solo el comienzo. Unos días después de que se emitiera la orden de restricción, finalmente estuve listo para dar el paso más difícil. Ese día, Sofía me llamó. Santiago, sobre la casa de campo de tus padres. Legalmente está lista. Es tuya. Tienes derecho a desalojarlos. ¿Qué te gustaría hacer? Enviar el aviso de desalojo, dije sin dudarlo. Esa casa de campo era el último hilo que me conectaba con ellos. Originalmente no era mía. Había pertenecido a mis abuelos. Luego pasó a mi madre. Hace años, cuando mis padres se atrasaron en los pagos, compré silenciosamente la parte de mi madre. Legalmente, era dueño de todo. Pero nadie en la familia actualizó nunca sus suposiciones. La trataban como una propiedad familiar compartida. Todos la usaban para fines de semana, vacaciones, incluso veranos enteros. Eventualmente, después de jubilarse, mis padres decidieron vivir allí a tiempo completo, y yo lo permití. Pero ya había terminado. Estaba listo para recuperarla. El lunes siguiente, conduje hasta la casa de campo con Miguel Soto, otro abogado. El sheriff vino con nosotros por si acaso. Cuando llegamos, mi padre nos recibió en la puerta. Parecía mayor. Su cabello era casi blanco. Santiago, dijo débilmente. ¿No quieres entrar? No, respondí. Miguel, por favor, explica. Miguel se aclaró la garganta y le entregó a mi padre un sobre formal. Señor Anderson, este es un aviso oficial de desalojo de esta propiedad. Tiene 30 días para desalojar y devolver las llaves. Mi padre miró el papel, sus manos temblaban. Pero esta es nuestra casa. No, dije, mi voz tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Esta es mi propiedad. Les permití usarla antes, pero ese permiso ha sido revocado. Mi madre apareció detrás de la puerta. ¿Qué está pasando? Nos están diciendo que nos vayamos, Debbie, dijo mi padre. Su voz temblaba. Mi madre me miró, sus ojos llenos de traición. Nos estás echando de nuestra casa de retiro. Siempre supieron que esto era legalmente mío, respondí. Han seguido aprovechándose de mi amabilidad. No tenemos a dónde ir, dijo ella. Pueden vivir con Tomás, respondí. Dejó muy claro hace unos meses que yo no era familia. Mi padre bajó la cabeza. Él estaba equivocado. Todos lo estábamos. Es demasiado tarde, dije. En 30 días, si no están preparados para mudarse, sus pertenencias restantes serán retiradas y las cerraduras cambiadas. ¿Somos tus padres? ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz temblaba de confusión. Porque, como dijiste, entendí la indirecta. Cuando me di la vuelta para irme, mi padre me agarró del brazo. Lo sentimos de verdad, Santiago, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿No puedes darnos una oportunidad más? Aparté suavemente mi brazo. Tuvieron años. Tuvieron innumerables oportunidades. Y lo diré de nuevo. Es demasiado tarde. Ese día, al dejar la casa de campo, sentí que algo pesado se levantaba de mis hombros. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba que definieran mi valía. 30 días después, se fueron en silencio. La casa de campo fue vendida. Comencé un nuevo capítulo. Unos 3 meses después de desalojar a mis padres, sucedió. Era un día de septiembre, tocado por el primer indicio de otoño. Recibí una llamada de la recepción de mi oficina. Santiago, hay alguien aquí para verte. Dijeron que su apellido es Anderson. Mi pecho se apretó. La orden de restricción seguía vigente, pero mientras permanecieran en el vestíbulo del edificio de oficinas, técnicamente no la estaban violando. Respiré hondo. Bajaré en 5 minutos. Cuando llegué al vestíbulo, los vi. Mis padres parecían mayores, especialmente mi padre. Sus hombros estaban encorvados. Nuevas arrugas profundas se habían grabado en el rostro de mi madre. Llevaban ropa barata. Noté un agujero en uno de los zapatos de mi padre. Santiago, dijo mi madre, su voz suave y temblorosa.
Dio un paso adelante, pero instintivamente retrocedí. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo la voz lo más firme que pude. La orden de restricción sigue vigente. Lo sabemos, dijo mi padre, pero necesitábamos hablar. Hablen con mi abogado, dije. No podemos pagar uno, respondió. Su voz era pequeña, herida. Santiago, lo hemos perdido todo. Miré más de cerca. El anillo de bodas de mi madre había desaparecido. El reloj reliquia que mi padre había heredado de su padre no estaba. ¿Los habían empeñado? Después de que dejamos la casa de campo, alquilamos un apartamento, continuó mi padre. Pero el alquiler era demasiado alto. Luego el coche se averió. No podíamos pagar las reparaciones. Mis ahorros se agotaron. Se interrumpió. Intentamos quedarnos con Tomás, dijo mi madre. Pero las cosas con él y Lucía no van bien. Tienen sus propios problemas. Estamos viviendo en un motel ahora, añadió mi padre. Podemos pagar quizás una semana más. Después de eso, no sabemos. Las lágrimas brotaron en los ojos de mi madre. Santiago, sé que ayudarás. Siempre has sido un buen chico, tan cariñoso. Siempre nos has cuidado. Siempre olvidado, sin embargo, dije en voz baja. No podemos simplemente dejar el pasado atrás, suplicó mi madre. Somos tus padres. Miré por la gran ventana del vestíbulo. La luz del sol de otoño pintaba de oro las hojas caídas en la calle. Sería tan fácil volver a ayudarlos, entregarles el dinero, solucionar sus problemas de nuevo como solía hacer. Por un momento, sentí la tentación. Su sufrimiento me llegaba al corazón. Pero entonces recordé las palabras de Elena: Santiago, cuídate. Si no te tratan como familia, no tienes obligación de tratarlos como familia tampoco. No puedo ayudarlos, dije. Palabras simples, pero increíblemente difíciles de pronunciar. Pero, comenzó mi padre. No soy su banco, lo interrumpí. No soy su padre. Y tal como dijo Tomás, no soy su familia. Así que no les debo deberes familiares. Mi madre comenzó a sollozar. Estábamos equivocados. Lo admito. Por favor, solo danos otra oportunidad. No hay más oportunidades, dije. He terminado. Me alejé de ellos y caminé hacia el ascensor. Me dolía el corazón, pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio. Al menos déjanos quedarnos una noche, gritó mi padre detrás de mí. No respondí. Presioné el botón del ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, pude escuchar a mi madre llorar. Las lágrimas también brotaron en mis ojos. No de tristeza, sino del alivio de finalmente elegir respetarme a mí mismo. Esa noche, llamé a tía Elena. Mis padres vinieron a mi oficina, expliqué. Necesitaban dinero, pero dije que no. Esa debe haber sido una decisión difícil, dijo ella. Lo fue, admití. Pero creo que fue la correcta. Es hora de que empiece a vivir mi propia vida. Tienes toda la razón, Santiago, dijo Elena. Tu vida te pertenece. Un mes después, recibí un mensaje de Lucía. He decidido dejar a Tomás. He iniciado los trámites de divorcio, escribió. Después de ver cómo te trató y cómo manejó las cosas cuando tus padres estaban en problemas, finalmente vi quién era realmente. Eso debe ser muy duro, respondí, sorprendido por la ola de simpatía que sentí por ella. Ha cambiado por completo. Desde que mencioné el divorcio, ha estado en picada. Dejó de ir a trabajar. Ha estado bebiendo demasiado. Lo despidieron la semana pasada. Miré por la ventana, desgarrado por dentro. Santiago, déjame decirte esto. Nos equivocamos con la boda, con excluirte. Seguí a Tomás, Bat fue un error. Después de leer su mensaje, me senté durante mucho tiempo. No sentí alegría ni satisfacción por lo que estaba pasando mi hermano. En cambio, había un extraño vacío. Ahora él enfrentaba las consecuencias de sus elecciones, al igual que yo durante tantos años. Esa tarde, pasé por el apartamento de Tomás.
Las ventanas estaban oscuras. El correo se desbordaba del buzón. Me detuve un momento. Me pregunté si debería llamar a la puerta. ¿Había algo que necesitara decir? ¿Alguna ayuda que debiera ofrecer? Pero seguí caminando. Su dolor no era mío para cargar. Era hora de que aprendiera que todos deben asumir la responsabilidad de sus acciones. A medida que el otoño se convertía en invierno, mi vida encontró un nuevo ritmo. El trabajo en la firma de marketing digital iba bien. Me ascendieron a vicepresidente y tenía mi propio equipo. El tiempo y la energía que una vez guardé para mi familia, ahora los invertía en mi carrera y mis pasiones. Tía Elena permaneció a mi lado. Llamaba todos los domingos y a veces se quedaba en mi condominio. Es hermoso ver florecer tu vida, decía a menudo. Pero el pasado no desapareció por completo. Una mañana de diciembre, llegó una carta por correo con una caligrafía familiar. Era de mi padre, su cuarta carta en 3 meses. Desde la primera, noté un cambio en el tono. Había comenzado como una súplica desesperada. Eventualmente, conllevó un sentido más profundo de reflexión. Preparé un café, me senté junto a la ventana y abrí el sobre. Ahora vivían en un pequeño apartamento. Mi padre había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Mi madre comenzó a trabajar en un centro de atención para personas mayores y continuaban con la terapia. Dejé la carta en mi regazo y miré hacia afuera. Con cada carta, sus palabras habían cambiado. Ya no rogaban por perdón o ayuda. Hablaban de crecimiento y de una creciente conciencia de cómo me habían tratado y de lo equivocado que había estado todo. La terapia parecía estar ayudándolo. Estaba empezando a comprender la profundidad de lo que había soportado. Aún así, no había respondido a ninguna de sus cartas. Esa noche, tía Elena me llamó. Tu padre me llamó ayer. Está cambiando, Santiago. De verdad, lo creo, dije. Pero todavía es demasiado pronto para la reconciliación. Por supuesto, respondió ella. Todo tiene su estación. Ahora mismo, esta es tu estación. Tú decides si ellos vuelven a tener un lugar en tu vida. Hablamos un rato más y prometió venir a cenar la próxima semana. Después de colgar, me paré junto a la ventana de nuevo. Las luces de la ciudad brillaban suavemente a través de la nieve. La vida es extraña. Hace un año, habría hecho cualquier cosa para ser aceptado por mi familia. Había atado mi valor a su aprobación. Pero ahora, veo las cosas de manera diferente. Mi valor reside en mí. He aprendido a amarme, respetarme y protegerme. Quizás llegue el día en que me reconcilie con mi padre. Quizás con la familia, pero si sucede, será en igualdad de condiciones. Nunca dejaré que definan mi valor de nuevo, y nunca volveré a ser invisible.